psicóloga Rita Segato. No sé si alguno de ustedes puede encontrar una relación y cada uno me interesaría, ¿no? De Tirna, Porfirio y Marcelo, ¿qué percepción tienen acerca de esto y la temática de investigación? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo sí he escuchado hablar a Rita Segato, estoy recién iniciando mis estudios sobre su filosofía, por ejemplo, pero en relación específicamente al concepto de mestizaje, decía que no es una concepción colonial, racista, ¿no? Como se veía antiguamente, sino es una concepción en la que nosotros somos aymaras, sí, pero hay muchas prácticas que no las tenemos y eso nos hace ser mestizos y que practicamos nuestras propias costumbres. Entonces, me gustaría revisar un poco más a Segato y poder aplicarla a la respuesta que le daría a Lorena. Muchas gracias por la pregunta, eso me motiva a investigar más sobre la teoría de Segato. Bueno, lo que yo puedo expresar sobre la identidad mestiza, quizá con un pequeño ejemplo. En una población que también pude observar muchos pobladores, entre ellos, bueno, autoridades de las comunidades, me describían la siguiente situación, de que estando jóvenes, siendo adolescentes jóvenes, ellos procuraban salir de la ciudad, de la comunidad, ir a la ciudad a estudiar, a trabajar, tanto por necesidad como por ahí, pero al mismo tiempo como que había un proceso, decían ellos, de desidentificación. Es decir, no querían identificarse con la comunidad o con la cultura, sino tratar de aprender y ser como son en la ciudad. Desidentificación. Pero cuando ya has logrado y entras en la etapa de la adultez, ¿no? Entonces de pronto hay una necesidad, decían ellos, de volver a la comunidad y revalorizar las costumbres, las tradiciones, todos los saberes de la propia comunidad y de la cultura, ¿no? Entonces, como que hay un recorrido de la identidad, no sé si a esto se refería, una transición, una evolución, un cambio, el mismo proceso de construcción de la identidad. Entonces, se puede decir que ahí hay un proceso de mestizaje, diríamos, ¿no? Lo que quiero remarcar acá es la manera como la propia afirmación identitaria va cambiando también. Quizá no es el único factor, desde luego, de acuerdo a la edad. Decían ellos que cuanto más adulto eres, cuanto más creces, cuanto más maduras, más valoras tu identidad cultural. Estando adolescente, joven, no, quieres salir, te desidentificas. En ese contexto, yo diría que la identidad mestiza es más una necesidad teórica de comprensión y no tanto una identidad efectiva. Identidad efectiva, digo, aquella manera, con la manera en que una persona, un sujeto, afirma ser, ¿no? Efectivamente quien es. Tengo ejemplos varios concretos acá, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es psicólogo, pero al mismo tiempo es filósofo, pues no va a decir que tiene una profesión mestiza, va a decir que es psicólogo y filósofo a la vez. Si uno es de un partido político y después de años pasa a otro partido político, no va a decir que tiene una identidad mestiza, no, tiene su nombre propio, quizá. Aquellas veces les llamaba tránsfugas, ¿verdad? No va a decir que es identidad mestiza.
Y así, si tú vas, un argentino vive, digo, un boliviano vive en Argentina, adopta los rasgos, saberes, prácticas de una Argentina, no va a decir que es mestizo, no, soy boliviano y argentino a la vez, o muy argentino o más boliviano, diríamos. Son muy raros, ¿no? Los que van a decir mestiza, pero yo diría incluso esa explicación de mestiza es más teórica, es más una necesidad teórica de explicación y no tanto una identidad efectiva. Ver más a fondo, digamos, entre un adolescente que está saliendo de su comunidad y de los que están en la edad adulta temprana, intermedia, media. Yo he podido hacer solamente de adultos tempranos, intermedios y medios, y en los 6 casos, en los 6 estudios explotados de casos que he realizado, he podido verificar que realmente es un sentimiento común y que a nivel generacional no hay tanta diferencia en esta necesidad efectiva de del mestizaje, ¿no? Entonces, a mí me muestran se muestran diferentes las perspectivas de investigación del término de identidad mestiza. Eso quería acotar. Gracias. Está bien. Juan Gabriel, al Muy último. buenos días. Gracias, doctora Viena, por la exposición. Realmente me ha parecido muy interesante y creo muy necesario también. Bueno, me pareció muy interesante al principio cuando tocó los datos del censo, donde un 50 y algo por ciento de la población no se identificaba, digamos, con alguna etnia y bajo la premisa o el concepto que manejaba que es una identidad emergente, o sea, dinámica. Yo quería preguntar si tal vez en alguna de las entrevistas que realizó em, em, tuvo algún caso donde entrevistó a personas que emigraron o fueron hijos de emigrantes, ¿no? Porque usted afirmaba bajo los análisis que realizó que un paseño no se identifica como aymara, sino más bien mestizo, porque vive en un territorio urbano y no tiene prácticas culturales aymaras, ¿no? Bueno, según a lo que entendí de su exposición. Y me llamaba la atención o me preguntaba qué pasa, digamos, con las personas o adultos, digamos, tempranos que han emigrado a la ciudad de La Paz y que, no sé, 20 años más tarde están, digamos, totalmente urbanizados, o no totalmente, digamos, pero que radican, digamos, en la ciudad y que algunas prácticas culturales, digamos, ya no son realizadas o por los hijos, digamos, de estos emigrantes ya no son realizadas, digamos, bajo ese contexto, digamos, eh, ¿cómo usted, digamos, analizaría o, o en qué categoría, digamos, pondría si es más como una identidad urbana o aymara? Y sí, por otro lado también quería preguntar si con paseñidad se refería simplemente a la ciudad de La Paz, o sea, como un constructo, digamos, territorial. Cuando escucho paseñidad, yo por lo menos me imagino solo La Paz, o si también en su investigación ha incluido la ciudad de La Paz, ¿no? Que si hay una división, digamos, imaginaria, desde mi punto de vista, pienso que también tanto el Alto como La Paz son una misma ciudad, pero eh, me llamó, tenía la curiosidad si ha tomado en cuenta, no sé, la ciudad como todo un ente, ¿no? Y sí, esas dos preguntas tenía. Gracias, Juan. Mira, yo primero, digamos, lo más importante aquí de todo lo que has comentado es que los aymaras son paseños, o sea, no solamente los mestizos se consideran paseños, sino también los aymaras se consideran paseños, o sea,
son paseños, ¿no? Pero paseños en el sentido más amplio, o sea, departamental, porque sabemos todos que La Paz no solamente es la ciudad, sino también es el departamento. Pero se ha hecho estudios en la ciudad de La Paz, gente que vive en la ciudad de La Paz, yo diría de séptima, octava, novena etapa de migración, no de generación, quiero decir. Es decir, no se refiere solamente a recientes migrantes, ¿no? Sino a gente que ha estado viviendo mucho tiempo en La Paz. Entonces, la intención de buscar esos grupos es que nosotros normalmente los psicólogos, antropólogos, solemos estudiar siempre al grupo aymara, rural, etcétera, pero no nos dedicamos a estudiar a lo que erróneamente en algún momento se me ha ocurrido llamar la clase media, digamos, ¿no? Sino la intención ha sido buscar un grupo de profesionales que, que perciban también cómo es la situación del llamado mestizo, de autoatribuciones mestizas, porque no es que yo les he dado el nombre, ¿no? Sino yo les preguntaba, y si usted no pertenece a ningún pueblo originario, ¿quién es usted? Entonces no me decían paseño necesariamente, sino me decían yo soy mestizo, ¿no? En ese sentido, se ha querido trabajar también con un grupo que no necesariamente está comprendido dentro de aquellos que se denominan 100% aymaras, digamos, ¿no? En ese sentido, no falta, digamos, en otra investigación realizar estas entrevistas con grupos que son de primera, segunda, tercera generación y a ver cómo se autodefinen y sería interesante, como dijo el doctor Tintaya, tomar en cuenta también no solamente a la edad adulta temprana, intermedia y tardía, sino también a grupos de adolescentes, ¿no? Entonces, por eso, digamos, yo le quiero agradecer al doctor Tintaya por tomar estos elementos como variables. No sé si te contesto, Juan. Sí, muchas gracias, doctora Villa. Bien. Gracias a todos, a Lorena, Juan Gabriel y también al doctor Tijeiros. Bueno, Juan Fabri, ¿puedes participar ahora? Sí, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien, doctor Quintella? Sí, adelante, todo bien. Ya, muchísimas gracias. Bueno, también quiero aprovechar de... Juan, te sugiero que amplíes el zoom antes que la pantalla completa. Ah, ya. A ver, eh, un segundito. Tal vez si hago... Aumentarle de tamaño, en esa barrita, al 120, algo por ahí, creo que está bien. A ver. Ujú. Sí, aumentó un poquito. Ahora, si aumentas un poquito más, puede ser, va a estar un poquito más completo. A ver, 120 pon más. Ah, se me ocurre una cuestión más. A ver, voy a ver si así está. Funcionaría bien. Si es que hacemos así, no, yo esto, pongo acá. Ahora Ahora, sí. ahora sí, ¿no? Sí, Ya, sí, dale. perfecto. Bueno, muy buenos días. Disculpen el problema técnico. Un saludo grande para el profesor Tentaya, la profesora Birna. Es una alegría compartir con la gente
con los estudiantes de psicología. También un saludo al doctor Tejero, gran amigo, colega. Gracias por estar presentes. Yo voy a hacer una presentación, creo que va a ser mucho más general, más, digamos, menos puntualizado a lo que tan interesantemente nos ha presentado la doctora Virna, pero espero poder aportar un poco a la discusión y cómo yo entiendo también esto de la dinámica, de las dinámicas de identidad cultural, ¿no? Em, la gran pregunta es, ¿qué es la identidad cultural, ¿no? Entonces, para mí la identidad cultural se ve reflejada en la manifestación que vamos viendo en el día a día de grupos, colectivos, humanos, que se presentan, se presentan y se representan de manera grupal, ¿no? A través de el idioma, la estética, eh, a través de la vestimenta, a través de cómo, de la forma de hablar. Es para mí la identidad cultural es la expresión de la diferencia, ¿no? Es la expresión de la diferencia. He tomado unas fotos, por ejemplo, como es de estas compañeras al internet, en el internet, ¿no? Es una foto en Turquía, en Estambul, que para mí es, yo veo estas compañeras, veo esta imagen y reconozco la diferencia, ¿no? Y, y para mí la identidad cultural nos ayuda a pensar que somos, los seres humanos somos constructores de diferencia, pero estas diferencias también se construyen colectivamente, es decir, se construyen individualmente, las personas construimos nuestra diferencia singular, individual, pero también construimos diferencias a nivel colectiva, grupal. Entonces, cuando hablamos de identidad cultural, para mí estamos hablando de esta construcción de la diferencia de manera colectiva, ¿no? Y, lo, y, y bueno, y también es parte de la riqueza del mundo. O sea, entender esta diferencia, entender el gran universo de posibilidades, es entender la riqueza del mundo. Entonces, para mí eso es muy importante porque por muchos años también se ha pensado la diferencia como un problema, sobre todo en América Latina. Pero creo que ahora, a nivel ya global, se entiende la diferencia, la diversidad, como un potencial, ¿no? Y hay otras fotos, esta es por ejemplo una foto de las compañeras zapatistas en México, que se puede ver cómo la diferencia está también en eso, en la manera de peinarse, en la manera de vestirse, en la manera de representarse, ¿no? Esta es una foto que a mí me encanta, este es de un artista ecuatoriano que se llama Misha Vallejo. Él lo que hace es ir a hacer fotografías al pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, y saca, por ejemplo, este tipo de fotografías, ¿no? Que son, em, es un joven que se representa como indígena Sarayaku, pero si uno puede ver, también está, digamos, problematizando sus intereses musicales e incluso identidades, por ejemplo, generacionales, que pueden ser distintas a las de sus padres o cómo sus padres quieren ser representados, a diferencia de él, que no deja de ser indígena, no deja de ser amazónico, pero también nos está hablando de otra serie de no sé, o de una serie de intereses particulares, ¿no? Que tiene, por ejemplo, generacionalmente. Es otra compañera Sarayaku, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, cómo está, eh, no sé, con su cable de teléfono amarrado en el cuello, rompiendo un poco esta idea de, bueno, quién es el indígena amazónico, cómo pensamos al, al indígena en la Amazonía, ¿no? Que a veces también, y eso es bien importante, a veces desde las otras diferencias tratamos de construir, no tratamos, construimos estereotipos sobre la diversidad, construimos estereotipos sobre la diferencia. Y parte de esta construcción de estereotipos también se radica en, sobre todo, construir al indígena por fuera de la actualidad o por fuera de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, muchas veces se lo construye al indígena
en base a un discurso de la ancestralidad que está profundamente anclada en el pasado, ¿no? Y no se lo concibe al indígena como un ser contemporáneo, ¿no? Entonces creo que por ejemplo, este trabajo de Michael Vallejo nos ayuda justo a romper estos estereotipos o estos discursos que también buscamos construir de quién es el indígena, ¿no? Es una foto reciente de él producida en la anterior semana durante los disturbios en el Ecuador, que a mí también me pareció muy interesante. Entonces también las identidades colectivas, las identidades culturales también son identidades políticas, ¿no? Es algo que quiero mencionar, ¿no? O sea, los seres humanos también nos agrupamos por afinidades, por sentimientos compartidos, pero también por deseos políticos, ¿no? Entonces, creo que en nuestro tiempo nos ha tocado ver distintos movimientos políticos, en Bolivia particularmente, que también tienen o están atravesados de, de un enunciado de identidad cultural, ¿no? Entonces, se organizan, ¿no? Generan una agencia con deseos políticos de transformación, pero esa agrupación también responde a aspectos culturales, ¿no? Entonces, esta idea de buscar una agencia, buscar una transformación, también se aglutina a partir de un sentimiento compartido de identidad cultural. Entonces, la identidad cultural no es solo algo si se quiere, estético, si se quiere, despolitizado, sino más bien estamos hablando de una manera de articularnos como individuos que también puede generar profundas causas de transformación, ¿no? Entonces, em, yo voy a acá rescatar a un autor que es Stuart Hall, que es un autor que para mí ha sido muy interesante estudiarlo y cómo él entiende la identidad cultural. Y él nos va a decir en una primera parte, no, él nos va a dar dos definiciones y voy a tratar de mencionar las dos. La primera es, lo he puesto acá, punto A, y es esta identidad cultural entendida como un conjunto de significados, rasgos o sentidos compartidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos aglutina? ¿Qué nos permite como construirnos de manera colectiva? Son estos sentimientos compartidos, son estos rasgos compartidos, son estos significados compartidos, ¿no? Entonces, el hecho de entender la vida de una manera particular, de manera colectiva, nos hace parte de una cultura, ¿no? Entonces, las culturas también algo que van a entender la vida, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Entender que los cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que somos seres humanos que estamos entendiendo la vida de maneras distintas a otros seres humanos, ¿no? Y que en el fondo ninguno tiene, digamos, una verdad sobre la otra cultura, sino cada colectivo, cada agrupación va a buscar o va a construir su manera de entender, de dar respuesta a esta existencia, una existencia que puede ser muy, claro, muy vacía de sentido si no tendríamos esta construcción colectiva, ¿no? De a dónde nos dirigimos, qué queremos hacer, qué hemos hecho como sociedad. Este sentido, esta forma de entender la vida, la vamos a ir construyendo de manera colectiva y la vamos a ir construyendo de manera también intergeneracional, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Porque es como un espejo que nos permite entender, bueno, ¿qué a mí como individuo me hace entender que es importante la vida en sociedad? Pero también entender que hay otras maneras de entender la vida, ¿no? O sea, si nos iríamos a cualquier, no sé, continente, ¿no? A Asia, Oceanía, o al África, o a Europa, nos daríamos cuenta que hay otras maneras de entender la vida, ¿no? Y a mí eso me parece también fascinante y una posibilidad de redescubrir e investigar el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, en esta primera definición, es esta manera colectiva de construir sentidos, significados, en sociedad, en colectividad. Y bueno, hay una segunda manera, que la primera no está en oposición a esta segunda, sino más bien se articula, ¿no? Esta segunda manera es entender la identidad cultural como representación. ¿Qué significa como representación? Significa que de manera em, em,
de una manera muy, no quiero decir natural, pero muy espontánea, se podría decir. El ser humano va construyendo las maneras en las que quiere ser visto y ser entendido, ¿no? Entonces, por eso es fundamental el concepto de representación, ¿no? Representación como esa manera en la que nosotros exteriorizamos y comunicamos, nos comunicamos, ¿no? Entonces, es ahí donde puede estar, por ejemplo, presente eso, cómo hablamos, cómo nos vestimos, eh, em, mm, cómo, obviamente, cuál es nuestro performance, nuestro comportamiento, todas estas, pero también cómo nos fotografiamos, cómo nos presentamos en películas, cómo hacemos pinturas, eh, todas las maneras en que el lenguaje nos sirve para expresar y comunicarnos quiénes somos. Entonces, la identidad cultural posiblemente no esté en una esencia, en una sustancia dentro, como si, por ejemplo, podríamos llamar en términos filosóficos un alma, ¿no? No está en lo interior, sino posiblemente está en lo exterior, en esa representación, en esa manera de comunicarnos, en esa representación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta representación de nosotros mismos está en negociación con otros, ¿no? Y eso es algo fundamental y este es un gran aporte para mí de Stuart Hall, que entiende la representación y la identidad siempre en relación a un otro, ¿no? Es decir, esta representación está en negociación, está en tensión con un otro. No podemos hablar, por ejemplo, de aymaras por aymaras, ¿no? Sino hablamos de aymaras en relación a otros grupos, ¿no? El ser humano, no hay sociedad que esté totalmente aislada, ¿no? Incluso las sociedades en aislamiento voluntario, que así le hemos llamado, tienen relación con otros grupos, ¿no? Y construyen su identidad en relación a los otros, ¿no? Incluso, por ejemplo, pueden ser en relación a otros seres de la naturaleza, ¿no? En relación a los dioses, ¿no? El ser humano muchas veces se ha construido o se ha representado en relación a sus dioses, en relación a otros seres humanos, en relación a otros seres de la naturaleza. Entonces, el ser humano va a estar negociando esa identidad, negociando esa representación, ¿no? Y esa negociación va a estar en relación también a los intereses, ¿no? Entonces esos intereses pueden ser en muchos sentidos, pero uno de esos puede ser, por ejemplo, políticos, ¿no? Entonces pueden ser también intereses, no sé, religiosos, pueden ser intereses de, de poder. Entonces, detrás de la representación también está una constante negociación y una constante lucha de intereses, ¿no? Entonces la identidad no es por sí mismo un sentimiento simplemente de la diversidad, sino es entender esta diversidad en tensión siempre por las luchas de poder con los otros pueblos, bueno, con los otros seres. Entonces, bueno, este es por un lado. Este es, digamos, una, esto subdivide, digamos, lo que estábamos hablando, es el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, estos grupos que se van a representar, pero a la vez es una gran pregunta. ¿Qué nos aglutina? ¿Cómo se construye ese sentimiento de hacernos parte de una cultura, ¿no? Y ese sentimiento de hacernos parte de una cultura de estar, o los autores han estado discutiendo por un concepto que me parece muy relevante, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Nos sentimos parte de, ¿no? Es ese sentido de pertenencia. Ahora, este sentido de pertenencia va a tener digamos, dos vertientes muy importantes. Uno, la revisión del pasado, ¿no? Nos sentimos parte porque somos parte de una historia común, somos parte de una memoria común, nos sentimos bolivianos porque somos parte de la historia de Bolivia, ¿no? Entonces hay un sentimiento, nos sentimos aymaras porque somos parte de esa historia aymara, ¿no? Entonces, o nos sentimos guaraníes o cualquier, entonces hay un sentimiento de pertenencia, hay un sentimiento muy relacionado con la historia. Y por otro lado, hay un sentimiento de deseo de futuro, que eso es muy importante, ¿no? Nuestra identidad cultural puede desaparecer el momento en que como colectivo ya nos sintamos el deseo de tener futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, migrantes que llegan al país, no sé, migrantes
no sé, japoneses que llegan al país y desde la tercera o cuarta generación ya no les interesa reivindicar, por ejemplo, el ser japoneses, ¿no? Entonces, simplemente va desapareciendo esa identidad cultural, ¿no? Entonces, es muy importante en este sentido de pertenencia, también el deseo de seguir vivos en el futuro, ¿no? Eso también va a generar una, un sentimiento de, bueno, ¿cuál es mi cultura? ¿No? ¿A qué cultura pertenezco? Ahora, algo que es, algo que es importante es que en la revisión del pasado, en la revisión histórica, la historia tampoco es una historia que se construye a partir de estas colectividades de forma netamente racional, por ejemplo, como puede ser, o científica, como pueden ser los datos de la arqueología, ¿no? Es decir, la historia de estos grupos, la historia de las culturas, no se construye solamente a partir, por ejemplo, eso de la arqueología. No sé, podríamos revisar eh, los últimos hallazgos. Estaba pensando mucho antes de la ponencia en Casarabe, ¿no? Los últimos hallazgos en la Amazonía, de estas grandes ciudades, ¿no? Pero ¿cómo, digamos, hasta antes de que salgan a la luz, yo no podría decir que la gente, los indígenas, por ejemplo, amazónicos, se sienten parte de esa, digamos, de esa gran sociedad que construye estas grandes ciudades en la Amazonía, ¿no? Entonces, no es necesariamente ese vínculo arqueológico, tampoco es el vínculo con la historia en términos científicos necesariamente, sino más bien es esta vuelta al pasado, este mirar el pasado, la historia de uno, casi en términos de también intereses del presente, ¿no? Entonces, eh, esta construcción histórica también hay que pensar que no es una construcción, digamos, tranquila, pasiva o lineal, sino es una construcción que en todos los casos ha sido interrumpida, ha sido desigual, y no podemos hablar de una historia eh, como si fuera un cuento bonito, digamos, ¿no? Un relato, sino más bien una historia que siempre ha estado interrumpida y que es leída con los ojos del presente para la construcción de una identidad cultural a partir de intereses. Em, ¿A qué nos referimos con esta historia interrumpida? ¿Qué es esta historia desigual? Es esta historia que está atravesada por la trata de personas, es esta historia que está atravesada por el colonialismo de África. No podríamos descuidar, pensar en la historia de la África sin pensar en la esclavitud y sin pensar en la África, en las Américas, ¿no? No podríamos pensar en África sin pensar en los afrobolivianos, ¿no? O en los afrocaribeños. No podríamos pensar en esa historia de África, ¿no? Tampoco podemos pensar en la historia de las Américas sin pensar en la invasión española, ¿no? Entonces, no, cuando pensamos en la historia de estos pueblos, tenemos que pensar que no son historias pasivas, son historias con profunda desigualdad, son historias interrumpidas y es parte de la dinámica del ser humano, ¿no? Em, y acá quiero un poco revisar también cómo se ha construido la identidad cultural en las Américas, pero principalmente digamos, América, en la América latinoamericana, podemos decir ahora, ¿no? Entonces, también se ha construido, por ejemplo, la identidad cultural no solo desde los actores, es decir, no solo desde, por ejemplo, grupos, no sé, los urus, que se construyen como urus en comparación con otros pueblos, sino también la imposición, ¿no? De la identidad cultural. Entonces, en América Latina, y particularmente, por ejemplo, en Bolivia, en los Andes, en la Amazonía, se ha construido quién es el indígena a partir de los relatos coloniales. Al final, em, la sociedad que colonizó los españoles tenían tenían muchas herramientas de poder para construir quién era el indígena, quién era el afro y quién era el español, ¿no? Y esto se ha construido a partir de muchos relatos, entre estos el relato visual, ¿no? Y hay una serie de cuadros muy interesantes de la época colonial en el que se buscaba, en el que se iba construyendo de manera visual y textual cómo eran divididas las sociedades, ¿no? Entonces, existe el español, existe el indio, existe el mestizo, pero esto se va
construyendo de manera visual, ¿no? Y en distintas partes del continente, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de cómo se van construyendo, incluso cómo se va construyendo los discursos de las mezclas. ¿Qué pasa cuando se mezclan? ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? Y visualmente también. Y digo visualmente, pero en el fondo también quiero decir racialmente. Entonces, la identidad cultural de nuestros pueblos también está atravesada por discursos raciales. Y eso es para mí muy, muy importante. O sea, cuando hablamos también por ejemplo, de identidades culturales en América Latina, también estamos hablando de identidades raciales. Y en el siglo XX podemos ver cómo muchos pueblos han buscado las reivindicaciones políticas, también a partir de apropiarse de discursos raciales que muchas veces habían sido despectivos para los propios pueblos. Entonces, estos son algunos como de los ejemplos de estas pinturas. Em, y acá también está muy presente la idea de la representación, ¿no? O sea, es decir, en estos cuadros también está presente cómo se visten, ¿no? Cómo se visten las personas, cómo actúan, qué están haciendo, ¿no? Entonces, parte de esa superficialidad, si se quiere, de esa expresión, de esa comunicación, de la representación. Estas imágenes obviamente han circulado por América, pero también por Europa, ¿no? Desde Europa también se imaginaba quiénes eran los indios americanos, ¿no? Quiénes eran los africanos esclavos, ¿no? Todo esto se construía visualmente y todo esto ayudaba a clasificar las sociedades. Bueno, y por último ya podemos hablar de las formas de entender la identidad cultural en la Bolivia actual, contemporánea, ¿no? Este es un mapa, uno de los mapas étnicos. Yo me he educado acá en la UMS, en la carrera de antropología, con un gran mapa que había en la pared de uno de los cursos, que era justamente este mapa que ayudaba como a entender la diversidad cultural, ¿no? De nuestro país, pero también dónde estaban los puntos más importantes de diferencia lingüística, ¿no? Entonces, y creo que como país también se está construyendo, también a nivel político y también a nivel político gubernamental, pero también a nivel político de los pueblos, ¿cuál es la imagen de estos pueblos? ¿Cuál es la imagen de esta Bolivia diversa? ¿No? Entonces, ¿qué son algunas de las imágenes que yo creo que están circulando, ¿no? Como no sé, el uru, el guaraní, la mujer aymara, ¿no? Entonces, son el mojeño, son imágenes que están ayudándonos a pensar esta diversidad del país. Pues yo algo que incluiría a este mapa es que no son pueblos aislados, separados, como se ve en este mapa, sino estamos también profundamente conectados y en constante comunicación, ¿no? Entonces, me encantaría a mí redibujar este mapa, no sé cómo lo haría, pero con los chiquitanos que se juntan con los ayoreo y los ayoreos que están en Santa Cruz y un ayoreo que también viene un ayoreo que también sale de Bolivia, sale al exterior, ¿no? Entonces, el ayoreo también que tiene su contacto con Paraguay, con Argentina. Entonces, creo que si bien este mapa es un poco estático, sí creo que nos ayuda mucho a pensar la diversidad del país, pero sin duda son personas que también se están moviendo y cada persona se está moviendo con su identidad cultural, ¿no? Y están en constante negociación y en constante intereses, intenciones. Y la historia del presente tampoco es una historia igual, ni tampoco es una historia que no está ininterrumpida, ¿no? Sino está también eh, en constante tensiones. Em, va a ser mi última lámina, que es más bien pensar en los retos, yo creo, desde donde estamos, en los retos de la identidad cultural. ¿No? Yo creo que aquí voy a hablar de digamos, de 6 retos, ¿no? Uno de los retos para mí es pensar en lo multisocietal. Y ya del anterior coloquio había hablado de Luis Tapia, ¿no? Para mí la importancia de Luis Tapia al pensar en una sociedad que es diversa, pero a la vez es desigual, ¿no? A la vez es desigual y a la vez se construyen discursos, muchas veces desde quienes tienen el poder, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, lo multisocietal es esta sociedad boliviana abigarrada que no se termina de fusionar, ¿no? Que genera tensión y que pues quienes tienen más poder están construyendo
los discursos sobre la diversidad del país también, pero es muy difícil todavía pensar en una polifonía de la construcción del país o las múltiples voces de la diversidad cultural hablando por el país, sino todavía podemos pensar en grupos hegemónicos que van construyendo los discursos, ¿no? Por otro lado, el otro gran reto es la diversidad, ¿no? Ahora parece que todo el mundo está de acuerdo que la diversidad es positiva, pero ¿cómo realmente podemos entenderla y vivir la diversidad? ¿No? A veces somos felices con la diversidad mientras no está cerca nuestro, ¿no? Cuando está cerca nuestro nos incomoda, nos genera tensión, entonces entender y valorar realmente la diversidad y, y, y entender también de ambos lados, ¿no? Digamos, de ambos lados de la diferencia. Por otro lado, otro de los grandes retos es las identidades globales en núcleos familiares. Y este es un fenómeno que me parece muy, muy interesante pensar, que es como, por ejemplo, no sé, dentro, no sé, voy a estereotipar un poco, pero por ejemplo, si nos empezamos a pensar, eh, por ejemplo, los chiquitanos, ¿no? A veces nos imaginamos una identidad homogénea, si se quiere, chiquitana, que obviamente está en dinámica, está en transformación, pero es una sola. Pero ¿qué pasa con ese chiquitano que, como en el caso del ecuatoriano, le gusta Kiss y tiene relación con ser rockero también y tiene un vínculo con la música y también él se siente parte, tan chiquitano como parte también, no sé, de un movimiento de rock internacional y hasta europeo, no sé, entonces va generando como estas tensiones. Eso está pasando muchísimo ahora en las familias, ¿no? Entonces, de repente en una familia eh, hay individuos dentro de esa familia que pueden tener identidades o sentirse afiliaciones muy distintas, ¿no? Pensemos en la gente que le gusta el K-pop en La Paz, ¿no? Y que está bailando y parecería que viven en Corea, aunque están bailando en la Camacho, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Creo que es uno de los otros retos. Otro de los retos, como decía la doctora Birna también, es la interculturalidad, ¿no? Que se lo ha usado mucho políticamente, pero ¿hasta qué punto podemos realmente convivir en la diferencia? Podemos convivir entendiéndonos como países interculturales, ¿no? El pluralismo es otro de las grandes discusiones y la diferencia, ¿no? Creo que son conceptos que todavía se siguen pensando, se siguen materializando, se siguen discutiendo. Eh, eso sería. Muchas gracias. Juan, me preguntaba mm, si no estuviese presente o si no se tomara como criterio, yo le digo casi básico, ¿no? De la identidad cultural, este sentimiento de pertenencia. Este es el único para definir el sentimiento de la identidad cultural. Si no hubiese este sentimiento de pertenencia, no habría una identidad cultural. Interesante pregunta. Interesante, es bien compleja, yo creo, porque sí es cierto que, en- digamos, la primera respuesta yo diría el sentimiento de pertenencia parece fundamental, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, el momento en que en la época colonial, ¿no? Les decían, tú eres aymara, ¿no? Digamos, tú eres indio, ¿no? Esas personas podían o no sentirse, porque en ese momento era despectivo, ¿no? En ese momento era despectivo. Entonces, eh, la clasificación, la definición, no solo venía por ese sentimiento de pertenencia, sino venía de un externo que te decía quién eras, ¿no? Me dejo entender. Entonces, creo que ahí, claro, en la contemporaneidad, posiblemente el sentimiento de pertenencia es la parte como más linda de la identidad cultural, ¿no? Nos sentimos parte de, pero también en ciertos momentos de la historia, quien imponía el discurso de quién era quién, a veces no eran los propios grupos, ¿no? A veces venían desde otro lugar, ¿no? Por eso también yo creo que es tan complejo que la academia defina quién es quién,
¿no? Y no sean los propios grupos que los definan, ¿no? Que también la academia puede jugar con eso de decir quién es quién, ¿no? Y eso yo diría, don Porfirio, o sea, obviamente el sentimiento de pertenencia me parece muy positivo y es lo ideal, pero a veces la identidad cultural también se define no solo desde los pueblos, sino desde otros lugares, ¿no? Eso. Bien, sí. Parece un buen desafío, tú lo has planteado en términos de retos de la identidad cultural, eh, desde una perspectiva de la investigación, tomar en cuenta estos retos, ¿no? De la diferencia, lo multisocietal, eh, lo intercultural, el pluralismo, ¿verdad? Todos ellos. Eh, realmente son aspectos que sí se deben considerar a la hora de entender la identidad cultural, especialmente su construcción, ¿no? Su desarrollo y claro, la convivencia de una identidad cultural en el marco de otras comunidades que también tienen su cultura, ¿no? Entonces, establecer una relación, una convivencia en términos eh, mm, por lo menos de comprender estos retos que aquí planteas, pues me parece bien. En realidad, lo que quiero decir que como desde el punto de vista de la investigación, pues estos retos son herramientas, instrumentos que nos deberían ayudar a comprender, a indagar, ¿no? Pero también desde el punto de vista del desarrollo de las propias comunidades, estos elementos son importantes a potenciar, a hacer tomar conciencia, a practicarlas para establecer una convivencia, ¿no? Entre las culturas, entre los pueblos culturalmente diferentes, ¿no? Así. Bien. Y gracias, don Porfirio. Estoy de acuerdo con... Bueno, ¿alguien más quiere participar? Sí, por favor, la palabra. Irma, dale. Bueno, en relación a la pregunta del doctor Tintaya y la respuesta que ha dado Juan, entendería que un poco depende del periodo histórico en el que se está también, ¿no? Porque como decía Juan, antiguamente se decía, bueno, tú eres, ¿no? Y como que los grupos se la creyeron, digamos, ¿no? Pero digamos en nuestra época, cuando estamos hablando estamos en una etapa posmoderna, cuán importante en la estructuración y potencialidad de la identidad es esta pertenencia, ¿no? Porque hipótesis, y ahí ya le dejo la pregunta a Juan, hipótesis es que en estos tiempos de emergencias de identidades, de pluralismo realmente de las identidades, donde la etapa postmoderna nos muestra un bagaje de identidades importantes a tal punto que Néstor García Cancrini empezó a hablar de las culturas híbridas, por ejemplo. ¿Cuán importante es ese sentido de pertenencia? Más que las atribuciones que den externos a esta pertenencia. Cuán importante es, ¿no? Incluso yo diría, no solamente en el tema de identidad cultural, sino social, que es de lo que yo suelo hablar más que de cultural, sino incluso en términos de salud mental, ¿no? Cuán importante es decir, yo soy tal persona, mi nación de origen es yo soy una mujer y me siento orgullosa de serlo, etc. ¿Cuán importante es este sentido de pertenencia, Juan? Tu micrófono, Juan. Perdón. Lo que yo, sí, escucha, es linda la pregunta, porque yo creo que es fundamental el sentido de pertenencia, ¿no? Pero
pienso también en qué pasa en las, digamos, no en, digamos, en esos casos que pueden sentir como crisis con su identidad. Yo creo que el sentido de pertenencia es fundamental, ¿no? Y creo que en términos psicológicos, en términos de sentirte bien como persona, de sentirte bien de dónde estás, qué haces, para qué estamos construyendo el mundo, creo que es una cuestión como muy filosófica, muy existencial, ¿no? Yo creo que es fundamental para dar respuesta a nuestra existencia, el sentirnos parte de una sociedad, de un colectivo, que a la vez eh, sentimos que podemos aportar en términos de su representación, ¿no? Es decir, de su lenguaje, de su estética, me parece muy importante, es muy importante. Ahora pienso, ¿cómo se vivirá, por ejemplo, de personas que no quieren ser parte de esa identidad cultural, ¿no? Y que más bien buscan como otras identidades culturales. Entonces yo creo que eh, ya en ese momento creo que es complejo porque pueden desear ser parte de otra identidad cultural, si se quiere, pero a veces no es fácil, ¿no? Porque y creo que cuando hablamos de migración, también hablamos de esos procesos que me parecen complejos, ¿no? Por ejemplo, estoy suponiendo, ¿no? Estoy solo suponiendo, pero me puedo pensar en, no sé, compañeros bolivianos que están en España, ¿no? Y que también quisieran formar parte de esa identidad española, ¿no? Pero hay normativas, hay complejidades, hay visas, o sea, digo, puede ser muy complejo y puede ser muy traumático también, ¿no? Em, entonces, creo que es fundamental el sentido de pertenencia, pero hasta cierto punto el sentido de pertenencia me parece como un deseo, ¿no? Creo que todos los seres humanos podemos desear sentirnos parte de algo, pero también creo que hay ciertas realidades que son más complejas, que ese solo ese deseo, ese sentimiento, ¿no? Y creo que en el caso de migración entra un poco en tensión también eso, ¿no? Estoy Claro. suponiendo, ¿no? Habría que investigar bien esa parte, pero me parece bien interesante de pensar. Eso no. Ahí hay una perspectiva muy importante de estudio de las migraciones y la identidad, ¿no? Sí, muy Sí, bien. me parece interesante. Muchas gracias, Juan. Gracias. Creo que el doctor Tejeiros también quería. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dejar en claro lo que ustedes mismos han identificado, ¿no? Como que la identidad es siempre compleja, ¿no? Es muy compleja en su aspecto principalmente de aprehensión de la misma, de definición de la misma, de comprensión de la misma, etcétera, ¿no? Es compleja, ¿no? Yo tengo mi posición muy particular en relación a lo que dijo, por ejemplo, la compañera Birna, ¿no? En el sentido de que no hay que confundir identidades sociales con identidades culturales. La identidad social tiende mucho a relacionarse con el rol social. Pero bueno, es un tema, como digo, complejo y ustedes lo han identificado de la misma manera. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. A Juan, bueno, felicitarlo por su excelente exposición y hacerle una pregunta, ¿no? Que me ha dejado un poco intrigado. Al inicio él dijo que la identidad no está en el interior, sino en el exterior, que la identidad no podría ser considerada como algo, como un alma, digamos, que es una manera de decir aquello que se desarrolla, se desenvuelve, evoluciona también desde el interior, ¿no? Entonces, Juan, si la identidad no está en el interior, sino en el exterior, entonces, ¿cómo tengo que comprender el ámbito de lo que has denominado correctamente como sentimiento de pertenencia? Ah, buena pregunta, Pepe. Eh, no, creo que eh, tienes razón, ¿no? Porque cuando hablamos o sea, estaba pensando cuando hablaba de que no está en el interior, está en la representación, está como en la parte externa del ser humano.
me parece que, claro, porque lo vemos, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Es notoria la diferencia, es visible externamente, ¿no? Y también los seres humanos nos interesa externalizar esa diferencia, ¿no? Vernos distinto, ¿no? Nos interesa vernos distinto, hablar distinto, vestir distinto. Y creo que ahí está la externalidad de la diferencia cultural, pero creo que tienes razón al hablar de, claro, hay sentimientos compartidos, ¿no? Y creo que tienes razón, ahí creo que estamos hablando de una parte muy interna, ¿no? Sí, yo me rectificaría ahí, creo que Pepe tienes razón, porque el sentimiento puede ser algo muy, muy profundo, ¿no? Puede ser muy, muy profundo, muy arraigado. No sé, es buena pregunta, Pepe. Eso. Dirna, ¿quieres decir algo? Sí, claro, Juan decía en su exposición que la identidad parte de una representación. Y aquí yo voy a utilizar a Moscovici, ¿no? Moscovici, cuando se refiere a las representaciones sociales, por ejemplo, dice muy claramente que no hay una escisión entre el mundo interno y el mundo externo. O sea, como que no hay límites. No es como en el conductismo, por ejemplo, que al estímulo le sigue una respuesta, sino es la respuesta, o más bien dicho en términos más cognitivos y sociales también, desde la psicología social cognitiva, es la acción la que da inicio a lo que se ha llamado el estímulo, ¿no? En ese sentido, pertenencia sí está muy relacionado con el tema representacional, porque la pertenencia es un punto de yo interno, pero por ciertas concepciones externas que tienen los sujetos a partir también, y estoy hablando en términos de época, ¿no? De época posmoderna fundamentalmente, porque es cierto que antiguamente más se imponía eh, que dar paso a la reflexión sobre uno mismo, ¿no? Entonces, creo que a partir de entender la identidad desde la representación social, es que se puede responder a esta idea de pertenencia en la identidad, ¿no? Interesantísimo, interesante. Gracias, gracias a Virna y a Pepe por los comentarios. Gracias. Interesantísimo. Bien. Lo que dijo Juan, yo creo entenderlo como que la identidad no es un estado, diríamos, ¿no? Ahí estático puro. La identidad se lo vive y se lo vive de manera concreta en la comunidad, en los actos, en la forma de expresar, en la forma de vestir. O sea que no está encerrado efectivamente como un estado puro, como estado mental, no. Es algo que se lo vive y se lo vive expresándolo, recreándolo a través de las acciones, a través de la forma de convivir, de estar, de pertenecer, con un sentimiento, con una reflexión, con una acción. Yo creo que más se refiere a eso, ¿no? Entonces, me parece bien la aclaración que se ha hecho. Bien. Bueno, muchas gracias otra vez por esta ronda, Juan. Marcelo, dale. Excelente, doctor. Muy bien. Deme, por favor, simplemente unos segundos. Bien, me parece que ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Sí, dale. Ah, ya. Muy Bien. bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, estimado doctor Quintaya. Es muy bueno para mí participar de las actividades de nuestro instituto. Es la primera vez que hay una difusión amplia
con un cronograma, o sea, es excelente. Y qué bueno que nuestra comunidad universitaria un poco sepa lo que estamos haciendo. Voy a intentar hablar de las identidades con una base neurocognitiva. Soy Marcelo Pacheco y soy investigador titular en el área de psicología clínica para el IPP. ¿Qué significa con base neurocognitiva? Pues implica que vamos a hablar un poco simplemente de la relación entre nuestro comportamiento social y el cerebro. El cerebro es el órgano que produce nuestros comportamientos y además que los produce no solamente a partir de reaccionar y adaptarse al entorno, sino también a partir de las decisiones de nuestros antepasados que han modificado nuestra carga genética y a partir de cómo esa carga genética interactúa con el medio ambiente, configurando una corteza cerebral única. Así que la neurociencia cognitiva tiene mucho que decir acerca de las identidades y además plantea desafíos casi tan interesantes como los que hemos estado escuchando en estas horas de la mañana. Entonces, pues acá vamos. Voy a utilizar algunos descubrimientos recientes de algunos autores, a Fechner, por ejemplo, y Lison, y voy a mencionar otros autores a lo largo de la exposición. Y además, al último, lo que voy a intentar hacer es orientar algunas respuestas para los desafíos que varios investigadores afirman que estamos teniendo en el estudio de las identidades a partir de la neurocognición social. Lo que sabemos es que los pensamientos acerca de nosotros, ¿sí? Cuando queremos responder a la pregunta de quiénes somos, a dónde vamos, a qué grupo pertenecemos, si nos dejarán pertenecer a algún grupo, por ejemplo, esos pensamientos se producen en el córtex prefrontal, que es el área más evolucionada de nuestro cerebro. Básicamente tenemos córtex prefrontal desde hace un poco más de 8 millones de años atrás, tal como más o menos lo conocemos ahora, porque inicios, digamos, del córtex prefrontal parece que han existido hace 25 millones de años atrás, por lo tanto uno podría decir que por lo menos hace 8 millones de años atrás el cerebro se preocupa por saber a qué grupo pertenece, se preocupa por quedarse en un grupo y se preocupa por intentar pertenecer también a otros grupos. Probablemente la necesidad de pertenencia grupal y por lo tanto de adopción de ciertos parámetros de identidad haya tenido que ver primero con la supervivencia, pero poco a poco, a partir de la evolución de nuestro cerebro, se han incorporado más elementos a la identidad, más allá de la supervivencia, el gusto, la posibilidad de desarrollo y en general quizás seguramente la aproximación a ciertos elementos de prosperidad y proyecto de vida, como vamos a ver más adelante. Pero algo bien interesante que, por ejemplo, hemos descubierto en neurociencia cognitiva hace unos 20 años atrás es que los circuitos que nosotros utilizamos para leer en voz alta no son los mismos circuitos cerebrales que utilizamos cuando leemos, entre comillas, en nuestra mente, entre comillas. Es decir, para hacer la misma función, por ejemplo, leer, parece que el cerebro tiene un nivel de procesamiento dual, ¿sí? Y ese descubrimiento ha permitido hacernos la pregunta de si para realizar dos funciones, perdón, para realizar la misma función, ya no en este caso leer, ¿no? Sino construir nuestra identidad, si el cerebro también utilizará un nivel de procesamiento dual. Y según estos autores parece que es verdad. Para procesar los pensamientos acerca de otros, o sea, que otros tienen acerca de nosotros, utilizamos una región cerebral distinta, que es el córtex fronto-ventrolateral. ¿Y por qué es importante saber estas cuestiones? Porque nuestro cerebro utiliza un área específica para pensar acerca de sí mismo, pero otra área para pensar acerca de otras personas. Por lo tanto, quizás hasta cierto punto la identidad realmente puede ser compartida, como estamos hablando acá, puede ser, digamos, incluso grupalmente reproducida, pero íntimamente la identidad parece ser un fenómeno cerebral bien individual. Y Fechner afirma que las identidades también se pueden construir a partir de distintos fenómenos sociales, como por ejemplo el efecto Ripley. El efecto Ripley hace referencia a las sutiles influencias que una disrupción en el sistema puede tener en los miembros del mismo sistema. Me explico. Para Fechner, la identidad nunca es fácil de construirse. Por eso él no habla de un cambio en el sistema, habla de una disrupción
disrupción en el sistema. Y eso tiene que ver seguramente con algunas teorías muy interesantes en términos de desarrollo psicosocial, que hasta cierto punto afirmaban que para construir identidad se necesita, entre comillas, ¿no es cierto?, rebeldía, es decir, afrontar el esquema, el statu quo, digamos, del sistema, para saber quiénes somos y hasta dónde nos dejan ser como somos, ¿no? Porque también una pregunta interesante es, si yo estoy contento con lo que soy, ¿hasta qué punto puedo serlo realmente, dependiendo de los grupos a los cuales yo pertenezca? Entonces, para Fechner, la identidad no es difícil de construir, pero no es fácil, perdón, de construirse. Es un proceso disruptivo y además es un proceso que afecta a los otros miembros del sistema. Por ejemplo, un pequeño, digamos, ejemplo de efecto replay son los peinados de los jugadores de fútbol o los estilos de hablar de los artistas cuando están en sus papeles más icónicos, que influencian sutilmente, o a veces incluso no tan sutilmente, pequeños cambios en el sistema que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, esos pequeños cambios en el sistema, producto de influencias sutiles o no tan sutiles, se pueden llamar efecto Ripley. Y según Fechner, esa es una de las grandes formas de construir identidad. Por lo tanto, aparentemente, la influencia de con quienes estamos y cómo imitamos a con quienes estamos parece construir nuestra identidad, por lo menos en términos cerebrales, de una manera mucho más concreta. Sí, básicamente el cerebro respondería a la pregunta de qué es la identidad. El cerebro respondería diciendo, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Este es el córtex frontal anterior que permite procesar pensamientos acerca de nosotros. Cuando estamos en una entrevista de trabajo y nos preguntan, por ejemplo, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿O estarías dispuesto a hacer tal o cual cosa? Respondemos con nuestro córtex prefrontal anterior. Pero el córtex prefrontal ventrolateral, es decir, esta área que está en celeste, permite procesar las opiniones y pensamientos que otros tienen acerca de nosotros mismos. ¿Sí? Este es el área que activa circuitos de recompensa cuando nos alaban por nuestra identidad, o que activa circuitos de amenaza cuando justamente nuestra identidad está siendo específicamente amenazada. Y es importante hablar de estos elementos porque tenemos que introducir hasta cierto punto información neurocognitiva con respecto a todos los, digamos, asuntos sociales que nos atañen a los investigadores. Es importante también entender que la cultura corre por los cerebros de las personas, como dice un investigador que apellida Gazzaniga en un excelente libro que se llama Y el cerebro creó al hombre. La misma postura tiene Harari cuando escribe, por ejemplo, cómo los seres humanos al momento de evolucionar nuestra cultura, la evolución cultural implica también cierta evolución cerebral. Y a mí particularmente como profesor de psicología es importante vincular de una manera relativamente tangible y basada en evidencia elementos culturales con el funcionamiento de nuestro cerebro. Ahora, también en términos neurocognitivos hemos descubierto que no hay identidades puras, es decir, no existirían procesos de construcción de identidad que no estén libres de errores. Nuestro cerebro es uno de los órganos, es una de las creaciones, digamos, de la naturaleza, el cerebro humano, ¿sí? Que mejor puede procesar información que provenga del medio ambiente, pero lo hace en cierta medida a partir de heurísticos. Los heurísticos son atajos que utiliza nuestro cerebro en el procesamiento de información, que sin esos atajos o heurísticos no hubiéramos podido sobrevivir como especie. Por lo tanto, el cerebro no está del todo preparado para procesar información absolutamente correcta. Nos vamos a equivocar al procesar información, y eso implica que nos vamos a equivocar al procesar la información que influencia nuestra identidad o que nos hace orientar nuestra identidad por distintas trayectorias. Esas equivocaciones
vocaciones naturales que tiene el cerebro para procesar información se denominan distorsiones cognitivas, que no tienen una significación patológica, eso es importante. A veces las distorsiones cognitivas se estudian solamente desde la psicopatología, pero cuando se ven las distorsiones cognitivas desde un punto de vista, digamos, evolucionista, se entienden que son maneras no típicamente normales que tenemos las personas de equivocarnos al momento de procesar información. Entonces, estos autores que he mencionado antes afirman que todas las identidades se construyen con distorsiones cognitivas y hay una lista muy amplia de distorsiones cognitivas que ayudan a construir identidad, pero he centrado mi atención solamente en 3. Parece que podríamos construir nuestra identidad en función de la falacia del punto ciego, ¿no? Falacia del punto ciego, mi identidad es buena y las otras identidades son malas, ¿sí? Yo no tengo razonamientos cerrados, pero otros sí tienen razonamientos cerrados. La falacia del punto ciego me parece que mucho se está, digamos, desarrollándose ahora en discusiones en el espectro político acerca de el resurgimiento, digamos, de el socialismo del siglo XXI versus el resurgimiento del liberalismo o libertarianismo en algunos lugares de Latinoamérica, donde algunas posturas extremas podrían razonar en función de la falacia del punto ciego. Pero también la falacia del punto ciego tiene que ver con la maduración del cerebro. Es decir, por ejemplo, la identidad que construye un adolescente o un adulto joven, ¿sí? Neurocognitivamente hablando, no es la misma identidad que construye un adulto medio y un adulto mayor, porque la flexibilidad cognitiva, que es producto de la maduración del cerebro, implicaría no solo mayor tolerancia por otro tipo de identidad, sino también mayor cuestionamiento sobre la identidad de uno mismo. Entonces es posible que la falacia del punto ciego solamente se presente en etapas, digamos, madurativas de construcción de la identidad. El efecto de los carros de tren es una manera, digamos, muy literal que tengo para traducir el término original, que es the bandwagon effect, que hace referencia a la acumulación de cosas. Las personas podemos pensar que la acumulación de algo, ¿sí?, es correcta. Como se han acumulado un conjunto de opiniones, digamos, con respecto al cambio climático, con respecto a identidad de género, con respecto a cuestiones políticas, esa acumulación de posturas hace pensar a algunas personas que, porque son grandes acumulaciones de posturas, la postura es automáticamente correcta, ¿sí? Entonces, es una manera de construir también identidad, esta distorsión cognitiva del efecto de los carros de tren, en el sentido de que una gran cantidad de personas, por ejemplo, va acumulando gustos, va acumulando maneras de entender la sociedad, va acumulando maneras de ejecutar ese entendimiento y por lo tanto esa gran acumulación puede hacer pensar a alguien que esté construyendo su identidad que la orientación de esa acumulación bien marcada entre los que hablábamos inglés y los que no hablan inglés. Entonces, pero esa diferenciación estaba marcada, digamos, en su orientación en función de la cantidad de personas que afirmaban que hablar inglés estaba bien versus la cantidad de personas que afirmaban que hablar inglés no era tan bien visto. Entonces, esta distorsión cognitiva hace que, o haría que algunas personas construyamos nuestra identidad orientándonos hacia la acumulación de posturas, no tanto, digamos, hacia una visión crítica de las mismas que puede provenir en otras etapas de la vida. Y la ilusión de validez también es una distorsión cognitiva interesante. La ilusión de validez consiste en lo siguiente: si yo me he comportado en un lugar y me he ido bien en ese lugar, voy a asumir que obligatoriamente ese comportamiento en el cual me he ido bien, digamos, tendría que funcionar en otros lugares, obligatoriamente. Y la ilusión de validez, digamos, yo pensaría que se podría dar en migrantes de primera o de segunda generación, pero también en micromigrantes en cuanto a la migración de lugares de trabajo o la migración de perspectivas de cómo trabajar, incluso en la misma institución cuando uno ha ascendido de puesto. Yo pensaría además que la ilusión de validez tiene una fuerte presencia en los millennials jóvenes que, digamos, como de alguna forma hemos sido educados con cierta rigurosidad en cuanto a modales en la casa, en cuanto a horarios, etcétera,
pensamos que obligatoriamente esa rigurosidad tiene que representarse en otros lugares muy similares. Entonces parece que las identidades no se construyen de manera pura, se construyen además a partir de errores en el procesamiento de información. También hemos descubierto que las áreas cerebrales de personas fuertemente identificadas en una identidad grupal se activan casi al unísono y puede que sean básicamente las mismas áreas cerebrales en aquellas personas que pertenecen o que dicen pertenecer a un grupo en específico. Sí, aquí notamos, por ejemplo, una activación muy grande en términos de identidad grupal de las personas que dicen pertenecer, digamos, a un equipo de fútbol, a un grupo, a un grupo, digamos, de baile o de música, a una etnia, a una representación política. Notamos una gran activación del lóbulo temporal, que es la parte del cerebro que permite procesar emociones y hasta cierto punto procesar comportamiento social. Algo bien interesante es que el lóbulo occipital también parece estar activado. ¿Por qué es interesante? Porque el lóbulo occipital permite crear imágenes visuales. Cuando nos imaginamos, por ejemplo, en el ejercicio más tradicional en neurocognición, no pienses en un elefante, no, ya has pensado un poco en un elefante, y el borrador de la imagen visual que tu cerebro ha creado, lo ha creado básicamente en el lóbulo occipital. Entonces, estos investigadores dicen que es posible que en términos de identidad grupal las personas puedan crear no las mismas imágenes visuales, pero imágenes visuales muy similares. Y algo muy interesante además es que cuando hablamos de identidad grupal, parece activarse, digamos, ahora que nosotros podemos pertenecer al ámbito académico, ¿no? Puede que nuestra ínsula en nuestro lóbulo frontal esté activada. Y este microorganoide cerebral, la ínsula, no solo controla la manera de reaccionar ante las amenazas, sino también controla mucho del comportamiento prosocial. Eso quiere decir que los grupos proporcionan protección al que adopta su identidad y además le proporcionan maneras relativamente positivas de interactuar en la sociedad. Y a lo largo de la charla, a partir de ahora, voy a hacer énfasis en identidades sociales que podríamos entender que son relativamente positivas. Pero un reciente descubrimiento también en neurocognición social afirma que tenemos cierta propensión genética a la pertenencia a grupos y que tenemos cierta propensión genética a grupos relativamente específicos. La genética conductual ha avanzado muchísimo en cuanto a su capacidad de entender a partir de los genes por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos. Pero en términos de identidad positiva, que es, digamos, de lo que más quiero hablar a partir de ahora, parece que nuestra especie genéticamente está preparada para realizar estas tareas cuando intentamos construir nuestra identidad. Somos una especie que crea su identidad no de manera individual, podemos estar individualmente, digamos, proclives a ciertos tipos de identidad, pero para crearla necesitamos justamente hacer esto, necesitamos co-crearla. Es decir, necesitamos una influencia para poder construir nuestra identidad. Dependiendo de esa influencia y cómo podamos procesar esa influencia y cómo podamos imitarla, vamos a construir hasta cierto punto nuestra identidad. Entonces, necesitamos, por ejemplo, a partir de esta diapositiva, para construir una identidad justamente positiva, buenos modelos de rol. Los buenos modelos de rol ayudan a co-crear una cultura relativamente pacífica. También sabemos que a pesar de que, digamos, en términos biológicos podamos ser una especie agresiva, es lo mismo que ser una especie violenta, ¿no? Me parece que tenemos una propensión genética a crear una cultura relativamente humanizada. Hace bastante tiempo atrás ya hay iniciativas, por ejemplo, para humanizar la atención médica, para humanizar la psicología clínica, para humanizar la multiplicación de oportunidades de crecimiento económico. Entonces, no somos la única especie, digamos, que construye una cultura relativamente pacífica, pero sin duda quizás genéticamente hablando somos la que mejor predisposición tiene para hacerlo. También parece que nuestros genes nos impulsan a construir una cultura y a partir de la cultura una identidad que nos permita ambicionar, que nos permita aspirar. Y creo que eso es muy importante porque los grupos identitarios, digamos, que influencian la cultura a partir del efecto Ripley, la influencian porque proporcionan a los miembros la posibilidad de aspirar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la aspiración
entendida, digamos, como oportunidad de crecimiento, es un gran determinante de identidad en términos de fidelidad a las organizaciones. Algo muy interesante es, que podríamos discutir en otro momento, es cómo las propias organizaciones, ¿sí? Universidades, bancos, escuelas, ONGs, etcétera, influencian la identidad de quienes trabajamos en esas organizaciones. Y para que los valores de la organización se puedan transmitir y puedan ser ejecutados por los nuevos miembros, hay que ofrecerles oportunidad de crecimiento. Se ha detectado en psicología organizacional que la oportunidad de crecimiento, la aspiración, es un gran predictor de fidelidad a los valores y a esa organización. También somos una cultura, claro, también tenemos propensión genética a generar una cultura que nos permita aprender por ensayo y error. Y eso justamente es uno de los más grandes, ese justamente es uno de los más grandes medios de aprendizaje del cerebro, por ensayo y error. Y sin duda, el aprendizaje, digamos, de quiénes somos o el descubrimiento de quiénes somos también se va por ensayo y error. Podemos navegar en culturas y en grupos para saber quiénes somos y construir nuestra identidad a partir de ensayo y error. Pero acá, por ejemplo, de estos tres, de generar cultura, de expresar la cultura, de sincronizar la cultura, en términos de propensión genética, un énfasis muy interesante es en la expresión de las culturas. Somos una especie que al momento de construir su identidad tiene una gran necesidad genética de expresarla. ¿Sí? Y creo que eso es muy compatible con lo que el doctor Tintaya comentaba justamente hace unos minutos atrás, en el sentido de que la identidad no es estática y se expresa a partir de nuestro tono de voz, las palabras que utilizamos, seguramente en elementos tanto sutiles como más, digamos, frontales, si vale el término, pero tenemos una expresión, una propensión genética a expresar lo que somos. Y eso nos hace a veces ser muy aceptados o a veces nos hace entrar en conflictos. Berks en 2018 pues tiene dos elementos muy interesantes que permiten entender la construcción de identidad. Tenemos un cerebro muy evolucionado, pero igual nos equivocamos mucho al interpretar la influencia. Berks le llama a eso distorsiones cognitivas intragrupales. Es decir, nos podemos equivocar al momento de intentar comprender la influencia que obtenemos del entorno. Y eso hace realmente que ningún proceso de identidad sea del todo puro. Y además pueden haber identidades negativas, socialmente negativas o destructivas, digamos, producto de influencias que nos ayudan mucho a entender el efecto Ripley. Pero me parece que el principal aporte de Berks es entender de que como nuestro cerebro está genéticamente programado para buscar patrones que se repiten, que es una de las bases, digamos, de la evaluación neurocognitiva que se hace a los pacientes, nuestro cerebro está programado para buscar patrones. Entonces, inevitablemente nuestro cerebro va a categorizar el mundo social en el cual vivimos, va a clasificar a las personas por grupos, inevitablemente. Los grupos podrán ser positivos o podrán ser, y además las clasifican en grupos, no solamente, digamos, en persona por persona, ¿no? Sino grupo por grupo o macrogrupo versus macrogrupo. Y creo que es importante aprender que somos seres, los seres humanos, que vamos a intentar clasificar el mundo social para poder no solo entenderlo, sino también para poder navegar en él. Pero Derks introduce un término muy interesante, estudiado a partir aparentemente del 2018 en cuanto a la identidad de los seres humanos, que es el afrontamiento a amenazas. Parece ser que una vez que estamos dentro de un grupo, pertenecemos a él, tenemos sentido de pertenencia, como comentaba la doctora Birna, y construimos nuestra identidad a partir de ese grupo, nos vamos a preocupar de que ese grupo responda adecuadamente a las amenazas. Y lo que Derks afirma haber descubierto es que cuando vemos que las costumbres cuando vemos que en los experimentos que Derks ha hecho, cuando vemos costumbres muy parecidas a las nuestras o vemos rostros muy parecidos a los nuestros, hay una mayor activación de las ondas alfa. Las ondas alfa son es una manera de entender el funcionamiento cerebral. Básicamente las ondas alfa tienen que ver con el comportamiento social, con cómo orientamos nuestras acciones para entender las emociones de los otros y quizás sobre todo con la acción corporal. Las ondas alfa cuando se activan, digamos, por ponerle un término introductorio, nos
permiten tener un comportamiento social con respecto a otras personas. Las ondas alfa, digamos, se van a activar cuando somos compasivos con alguien en la calle, o las ondas alfa también se activan cuando, por ejemplo, un profesor en una clase dice, ok, ¿quiénes quieren hacer este trabajo en tal lugar conmigo? Los estudiantes dicen, yo quiero pertenecer al grupo de trabajo del profesor, levantan la mano y porque sus ondas alfa se han activado. Y también Derks ha descubierto que cuando existe una amenaza a la identidad del grupo, hay una reacción fisiológica bien interesante en el cuerpo. ¿No? Se debería entender que la existencia de los grupos no es perenne, no es, digamos, forever. Por lo tanto, los procesos de construcción de identidad van a ir modificándose en el tiempo, algunos manteniéndose y otros van a nacer dependiendo de cómo la cultura vaya cambiando. Y si los grupos no pueden, digamos, existir por siempre, siempre va a haber una amenaza a la existencia de los grupos. Y Derks investiga ese tipo de amenazas y llega a la conclusión de que, por ejemplo, hay, como van a ver más adelante, hay activaciones cardíacas y de cortisol cuando, la cortisol, la hormona del estrés, cuando algunas personas ven la identidad de su grupo amenazada. También es interesante la relación que puede haber entre globalización e identidad, pero vista esta relación desde el punto de vista, digamos, más cerebral. Este autor ha detectado un fenómeno muy interesante que se llama la conciencia de devaluación grupal, la constante, presente amenaza de que nuestro grupo puede desaparecer. Y cuando las personas que más se identifican con un grupo, ¿sí? Personas que han estado más tiempo, digamos, en ese grupo, cuando las personas que más se identifican con su grupo sienten que su grupo está siendo devaluado, incrementa los niveles de cortisol y de respuesta cardiovascular negativa, es decir, taquicardia. Lo cual implica una sensación de miedo, digamos, real, y lo cual implica una sensación de amenaza también importante. Y este autor ha detectado otras respuestas fisiológicas, además bien interesantes, como por ejemplo que la respuesta galvánica de la piel también se eleva muchísimo cuando vemos que nuestro grupo está amenazado en cuanto a su existencia. Y voy a pasar a algunas conclusiones para aterrizar mucho más el tema. Digamos que como el cerebro tiene capacidades cognitivas básicas y además bastante complejas, cuando relacionamos esas capacidades cognitivas del cerebro con la construcción de identidad, pues podríamos llegar a una cierta conclusión, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir que el cerebro nos ayuda a autocategorizarnos, como hemos visto al comenzar la charla, a partir de nuestro lóbulo frontal. Eso quiere decir que una función natural del cerebro es pensar en quiénes somos y a dónde vamos. Es natural construir nuestra identidad y es natural pensar en nosotros mismos. Pero también es natural categorizar a otros por la presencia de áreas cerebrales que permiten pensar en las otras personas. Es natural categorizar a otros. Es natural decir, bueno, tú no eres como yo y en este punto, ¿no? Y en otros puntos, pues los dos somos muy similares. También es natural decir, no somos para nada similares. Categorizar a otras personas parece ser una función cerebral natural. Pero también, como el cerebro va madurando a lo largo, digamos, de nuestro span de vida, estamos bajo la capacidad de cambiar de categorizaciones. Es posible cambiar de identidad a lo largo de la vida. Es posible, digamos, entre comillas, renunciar, por lo menos psicológicamente, ¿no?, a una identidad anterior para poder adoptar una nueva. Y ese es un fenómeno, el cambio de categorizaciones de identidad, que particularmente me parece que se está dando mucho en Latinoamérica. También sabemos de que la construcción de la identidad social refuerza la valencia y la agencia, que es mucho de lo que mi compañero Juan ha explicado. La identidad, en términos neurocognitivos, nos hace valorar lo que podemos contribuir a un grupo, nos hace valorar las contribuciones que el grupo tiene hacia nosotros y nos da la capacidad de actuar positivamente, ¿no?, que podría ser una buena definición de agencia humana. Entonces, parte de nuestras actuaciones positivas, prosociales en nuestra comunidad, responden a la pregunta de quiénes somos y por qué debemos actuar de tal manera en función de quiénes somos. También van a ver que es inevitable, ¿no?, conflictos identitarios con grupos externos. Es inevitable la, digamos, presencia de cierto nivel de conflicto entre grupos humanos.
El conflicto, además, en términos sistémicos es algo natural. Lo que no es del todo natural, digamos, es la escalada simétrica o el aumento de conflicto desproporcionado, pero el conflicto es natural. ¿Por qué es natural el conflicto entre grupos? Porque las partes más primitivas de nuestro cerebro, en este caso el sistema límbico, primitivas en cuanto, digamos, a su uso y a su antigüedad, tienen como funciones, digamos, más naturales discriminar, no en el sentido social, o sea, discriminar en el sentido de diferenciar. El cerebro es un órgano diferenciador por excelencia, ¿sí? El cerebro te hace diferenciar qué es más grande, qué es más pequeño. Y eso sabemos los psicólogos cuando hemos estudiado a Piaget, la manera natural que tienen los niños de seriar, clasificar y agrupar los objetos, ¿no? Y además el sistema límbico motiva la competición. Algunos grupos a los cuales pertenecemos, que nos han ayudado a construir identidad, no necesariamente van a competir con otros grupos en términos de recursos, pero sí van a competir con otros grupos en términos de supervivencia. Entonces, el sistema límbico motiva la competición y los grupos, si no compiten, puede que no sobrevivan. Y la conclusión en general es que parece ser que la identidad es indispensable para satisfacer necesidades como autovaloración y significado de la vida. Entonces, en la revisión bibliográfica que he hecho me ha gustado mucho el vínculo entre identidad y significado de la vida. Nuestra percepción acerca del mundo y acerca de cómo nosotros podemos avanzar en el mundo tiene mucho que ver con el proyecto de nuestra vida. Finalmente, quiero, digamos, hablar solamente de dos cosas de una manera muy sencilla, muy directa. En un fenómeno que me gusta mucho estudiar, que es el fútbol, estudiarlo, no solamente, digamos, ir a hacerle barra al Tigre, que es algo importante, pero estudiarlo realmente. Han surgido nuevas identidades en el fútbol. Podríamos tener nosotros todavía a los hinchas, digamos, más tradicionales, ¿sí? A los que vamos al estadio y nos compramos la polera de nuestro equipo, porque nuestro equipo tiene, digamos, ya casi cientos de años de antigüedad, por ponerle un número, pero también han surgido nuevas identidades porque hay intereses políticos en el fútbol, ¿sí? Los intereses, por ejemplo, de ciertos gobiernos de Medio Oriente de promover una imagen un poco más blanca, digamos, hacia el mundo occidental, y han utilizado el deporte para intentar lograr ese tipo de objetivo. Entonces, los hinchas, por ejemplo, ya no son solamente hinchas del Bolívar o del Oriente o del Tigre. Los hinchas ahora somos hinchas, y incluso en los años 90 podía ser hincha de Boca, de River, que claro, como está geográficamente cerca y como se pueden compartir ciertos valores con esos equipos, pues era, digamos, entre comillas, aceptable, pero ahora somos hinchas, digamos, de transnacionales, ¿sí? Y además de jugadores que no solamente son jugadores, sino también que son jugadores empresas, son jugadores que financian documentales acerca de ellos mismos, que tienen contratos multimillonarios con empresas, digamos, de televisión o empresas que los visten. Entonces, la inteligencia artificial, sino también los experimentos de Neuralink, por ejemplo, de uso de hardware a partir solamente, literalmente, casi del pensamiento, a partir de la ciencia de datos, por ejemplo, o a partir, digamos, te dan insights acerca del comportamiento de la gente muy interesante. La revolución tecnológica, además, ya ha producido un nuevo término, ¿no? Los nativos tecnológicos. Personas que están acostumbradas a tener Wi-Fi donde van y entienden que, por ejemplo, el Wi-Fi es parte natural de la existencia humana. La revolución tecnológica está cambiando la identidad, es una excelente pregunta. Finalmente, las dos otras preguntas. ¿Va a cambiar nuestra identidad cuando lleguemos a Marte, al planeta Marte? Ya tenemos robots como el Curiosity, por ejemplo, y también tenemos presencia de ciertos drones en Marte que nos dan grandes, digamos, imágenes de ese planeta. Pero ¿por qué yo me pregunto esto? Porque uno de los cambios más interesantes que se estudia en neurocognición social, no solamente acerca de la identidad, que es muy importante, ¿no? Sino también acerca de, por ejemplo, tasas de cooperación, comportamiento prosocial, o sea, básicamente lo bueno del ser humano, se entiende que ese comportamiento prosocial positivo, digamos, se ha incrementado muy fuertemente después de que el hombre ha llegado a la Luna, en 1969, si no estoy mal. Entonces, algunos científicos, yo me identifico un poco a partir del deseo, ¿no? Algunos científicos afirman, científicos neurocognitivos, que puede darse el mismo fenómeno en nuestra sociedad cuando haya la noticia de que alguna mujer o algún hombre sea el primer ser humano en llegar a este planeta. Que los índices de, por ejemplo, cooperación social, los índices de caridad,
digamos, responsabilidad social pueden elevarse al entender de que somos parte, pues, de un universo más grande que nosotros. Y la cuarta pregunta, que parece, digamos, muy light, muy general, es una pregunta que tiene una excelente respuesta desde la neurocognición social. La identidad cambia a lo largo del tiempo, pues cerebralmente sí. Las propiedades de las neuronas, como por ejemplo la neuroplasticidad, si la neuroplasticidad se ha mantenido relativamente estable y sana a lo largo del tiempo, varios investigadores afirman que la identidad también puede incorporar elementos sanos psicosociales y puede incorporar elementos incluso de mayor afabilidad y de flexibilidad cognitiva. Parece que la identidad podría cambiar positivamente en la medida en que se mantiene más o menos estable la neuroplasticidad cerebral. Entonces, les agradezco por haberme escuchado y son muy amables. Muchas gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Bien, fascinante. Bueno, tiene la palabra. Dialoguemos con Marcelo. Bueno, yo quiero empezar eh, bueno, muchas cosas que me han llamado la atención de manera positiva. Algo que quiero remarcar entre ellos es esto de la, mm, del, del efecto replay, ¿no? Em, y trataba, o sea, esto de la disrupción, de la rebeldía como parte, y diría, como un mecanismo de construcción de la identidad. Y la verdad, me preguntaba y trataba de responderme a la vez, relacionar esto de la rebeldía y el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo encaja la rebeldía, este efecto Ripley, eh, en una identidad cultural que se define por un sentimiento de pertenencia? De pronto piensas que un sentimiento de pertenencia implica no rebeldía, ausencia de rebeldía quizá, sino más sintonía, más armonía, ¿verdad? La verdad que como que encuentro ahí aspectos que a indagar, ¿sí? A profundizar, eh, eso. Así que hay muchos aspectos de los que mencionó Marcelo, realmente son muy, muy, muy buenos, muy fuertes. Otro elemento importante son las falacias, ¿no? Las falacias cognitivas. Y allí también quería agregar, no sé si entre los tres que mencionó Marcelo está esto, por ejemplo, que yo lo llamaría, o sea, inicialmente como, bueno, todos los seres humanos tenemos ciertos dogmas, creencias, y esas creencias las asumimos como verdades. Y eso en el ámbito teórico, pues lo llamamos dogmatismo, ¿verdad? Y a veces definimos nuestra identidad, quizá nuestra vida, nuestra identidad a partir de ciertos dogmas y creencias. Y claro, como teóricos, como investigadores, asumimos ciertas creencias teóricas como verdaderas y tratamos de interpretar la realidad, la identidad de los sujetos a partir de estos dogmas. Pero el ser humano andante, de a pie, pues también tiene dogmas. Al final de cuentas, también eh, el ser humano construye su identidad a partir de estos dogmas, de ciertas creencias, que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Un dogma puede ser quizá una convicción muy positiva que puede orientar, afirmar y construir su sentido de vida, ¿no? Pero dogmas, bueno, se lo ve con un sentido más negativo, pues por ahí siempre puede ser una
una falacia de esos tipos, ¿no? De cognitivas, una mirada que construye identidades, entre comillas, quizá digo, sesgadas, erradas, equivocadas, anormales, no sé, entre comillas. Me estoy atreviendo a decir cosas que no debería, pero eso, entonces me parece muy, muy buena la participación de Marcelo. Me llamó la atención justamente esto de la rebeldía como elemento fundamental de la, 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 la construcción de la identidad. Muy bien. Sí, doctor, son elementos muy importantes porque quizás sí, en una instancia, digamos, consecuencial, o sea, como producto de un proceso, la identidad podría ser armónica y podría además ser más flexible. Pero digamos, en parte del proceso de construcción de identidad, para poder conocer, eh, responder a la pregunta de quiénes somos y por qué somos como somos, es importante no tanto quizás rebelarse en contra, ¿no? Sino explorar los límites de saber hasta dónde podemos llegar. Esa exploración de somos. Y después, con relación a los dogmas que usted comentaba, sí, yo creo que es un comentario muy correcto. Dogmas que pueden partir a partir de la educación, a partir de, digamos, enseñanzas, y también dogmas que pueden partir justamente a partir de la relación que tengamos con otras personas y a partir de cómo entendemos la influencia que nos están dando. Entonces, sí, me parecen comentarios muy acertados, doctor. Bien, gracias. Juan, Fabri. Sí. Bueno, muy buenas, Marcelo. Gracias por tu exposición también. Marcelo, yo tengo una pregunta en torno al lenguaje. Particularmente tú has hablado en tu ponencia sobre, por ejemplo, un momento sobre el idioma inglés. Y quiero saber cómo a nivel cognitivo, a nivel de la psicología cognitiva, digamos, tiene relación, no sé, partes del cerebro con los idiomas. No sé cómo tú conectas esa, o sea, cuál es la relación entre, por ejemplo, entre los idiomas y la parte cognitiva. Es una pregunta muy, muy básica, pero me ha llamado mucho la atención. Eso, Marcelo. Claro que sí, estimado Juan. Lo que yo conozco por ahora acerca de, digamos, el bilingüismo proviene más de la neuropsicología que de la neurocognición social. Entonces, para efectos del tiempo que tenemos para discutir la respuesta, yo podría mencionar tres cosas. Uno, no parece haber un aumento de coeficiente intelectual importante en función de la cantidad de idiomas que uno habla. Parece una relación intuitiva que se ha investigado en los años 90, a mayor conocimiento práctico, hablado, semántico de varios lenguajes, mayor capacidad cognitiva global, o sea, coeficiente intelectual, y no, parece ser que la cantidad de idiomas que uno habla no se correlaciona con una capacidad cognitiva global. Pero sí hay dos elementos interesantes, igual desde la neuropsicología. El primer elemento interesante es que hay varias áreas del cerebro que producen lenguaje hablado, pero el cerebro en toda su extensión es el que entiende, ejecuta y produce el lenguaje en toda, digamos, su globalidad. Entonces, no podríamos hablar de áreas específicas que producen todo el lenguaje, porque, por ejemplo, yo en este momento básicamente estaría utilizando el área de Wernicke y de Broca's, que están cerca del centro, digamos, de mi cerebro, pero para el público que nos está escuchando, ellos no me están escuchando con las mismas áreas, están empleando su lóbulo temporal. Pero sí sabemos que cuando hay mayor conocimiento en general, incluyendo los idiomas, el cerebro se vuelve más flexible, hay más flexibilidad cognitiva. Las neuronas normalmente podrían ser un poquito más grandes y además vivir más tiempo.
Y hay un efecto bien interesante que en Bolivia se está estudiando a partir de algunos proyectos de grado, que es la recuperación de información en memoria a largo plazo. Quienes recuperan, no quienes almacenan, ¿no? Sino quienes recuperan mayor información en memoria a largo plazo. Los que saben hablar varios idiomas o los que saben hablar, digamos, uno o solamente dos idiomas. Hipotéticamente hablando, ¿sí? El que habla más idiomas puede codificar mejor la información, pero eso no implica que se acuerde, eso no implica que la pueda recuperar. La bibliografía a la cual he accedido te dice que las personas que saben hablar bien uno, dos o tres o cuatro idiomas, o sea, que los que hablan bien, que pronuncian bien, que piensan en el idioma, pueden codificar y recuperar información mucho más efectivamente que las personas que tienen un conocimiento, digamos, general sobre varios idiomas. Esa sería la comparación, es decir, parece que no hay una ventaja cognitiva global al momento de saber hablar varios idiomas, pero hay ciertas ventajas cognitivas específicas, estimado Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué más? Bueno, para terminar, y gracias Marcelo, gracias Juan, por dinamizar esta parte. Vamos a, bueno, yo luego de hacer la presentación voy a tratar de hacerlo lo más breve. Bueno, no sé si ya se ve, pero lo voy a poner en modo de presentación. ¿Se puede ver ahora? Se puede ver, doctor. Muy bien. Bueno, para empezar, me gustaría distinguir algo que sí mencionó Juan Fabio en el anterior coloquio, pero que, citando a Marvin Harris, distingue esta perspectiva ética y perspectiva ética. Para mí es fundamental para poder entender la identidad personal. Eh, en primer lugar, la perspectiva ética alude a aquella comprensión de la identidad desde la perspectiva del observador, del filósofo, del científico. Esta identidad es definida en términos bajo las categorías y la teoría de un teórico, de un observador externo. En cambio, la perspectiva émic es aquella definida, comprendida y vivida desde la perspectiva del propio sujeto, de cada uno, ¿no? Si en la primera es definida por el otro, ¿verdad? El amigo, el teórico, la émic, la segunda es definida por el propio sujeto. Se podría decir que la primera perspectiva construye identidades asignadas, como ejemplo, una identidad impuesta, una identidad instruida. Y la segunda, pues, permite comprender, observar las identidades efectivas, vividas por los propios sujetos. Y la verdad que a partir de esta idea, pues me parece importante distinguir como ejemplos de identidad ética a los ejemplos, a las identidades que los filósofos desde la época antigua pues han tratado de definir la identidad del ser o no ser, la identidad de las cosas, la identidad de
de la educación, de cualquiera, la identidad urbana, la identidad económica, política, pero los trata como objetos. ¿Es o no es? Buscando semejanzas, unidad, su mismedad, diríamos, ¿no? Así. Y claro, no me parece tan propio, diremos, a partir de esta perspectiva, tratar de entender a la identidad personal. Al menos habría que hacer una diferencia. Es posible, claro que sí es posible, entender la identidad personal de los sujetos, sea desde una perspectiva ética o desde una perspectiva étnica. Son válidas, pero es necesario diferenciarla. Una cosa es tratar de comprenderla desde la perspectiva del propio sujeto, cómo la vive, escribirla, no sistematizarla, y otra es desde la perspectiva ética, tratar de definirla a partir de teorías, de sesgos, de categorías externas al sujeto. ¿Cómo hacemos con la identidad social, con la identidad de género, la identidad económica, la identidad urbana, por decir? O sea, es el investigador quien define eso, como si fuesen objetos. Considero que cuando se habla de la identidad, se la estudia, habrá que partir de la identidad que afirma un sujeto vivo, es decir, una